punto. Son las 8 en punto. Y en lo que va de la administración, hemos asegurado alrededor de 450,000. Ahí está, a ver, por favor. 47,996 armas. Entonces, le pido a la autoridad electoral estar alerta a impedir la compra de voto en esta gran ciudad de México. Y hoy estamos aquí. Nuestra primera visita al Instituto Electoral, porque la siguiente va a ser con la constancia de mayoría. En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, viernes 16 de febrero de 2024, son las 8 de la mañana con 2 minutos, 7 grados es lo que tenemos en la temperatura en el caso de la capital mexiquense. Para hoy máxima de 20, mínima de 5, en la región oriente 11 grados en este momento y para hoy una máxima de 24, mínima de 9, no hay condiciones para lluvia, serán en algunos momentos de la tarde, dicen cielos parcialmente nublados en distintos puntos del Valle de México. En este arranque de fin de semana estamos listos para llevarles toda la información, por supuesto en las siguientes 2 horas aquí a través de Oriente Capital, así es que los invitamos para que se queden con nosotros, para que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos leyendo todos sus mensajes, @Oriente Capital. Esta mañana, pues bueno, los ecos de lo que ocurrió ayer con esta completa paralización del Valle de México, al menos de las salidas principales del Valle de México. En el caso de la zona oriente, particularmente en la calzada Ignacio Zaragoza y en la alcaldía Iztapalapa, policías de la Ciudad de México tuvieron que impedir el paso de la caravana de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la llamada AMOTAC, quienes, además de organizar este paro nacional, pues realizaban una movilización que pretendían llegara al centro de la ciudad. Fueron impedidos, como le digo, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que lograron detener a los transportistas en la calzada Ignacio Zaragoza, justo a la altura de la estación Acatitla del metro. Un número impresionante de elementos de la policía, bueno, se les impidió el paso. Hay que decir, desde Acapulco Guerrero en la mañana hubo reacciones del presidente, de la propia secretaria de Gobernación, quienes sostuvieron pues que se trataba de un movimiento con fines políticos, que no iban a caer ante provocaciones, pero bueno, las demandas, como se lo informamos por la mañana, las demandas de los transportistas son en torno a la exigencia de seguridad y por otro lado a que se frenen los abusos de parte de la Guardia Nacional y de las policías estatales en contra de ellos. Bueno, así los ecos de este día complicado, insisto, para la circulación. Cualquier cosa les estaremos informando. También hay que decir en este arranque del informativo, resulta que la mañana de este viernes nos llevamos con la sorpresa de que Palacio Nacional otra vez se encuentra rodeado por vallas. Y esto
porque el próximo domingo en distintas ciudades del país, pero particularmente en la Ciudad de México, se estará llevando esta movilización que han llamado Marcha por Nuestra Democracia. Serán distintas ciudades en donde se lleve a cabo. En la capital, aquí en la Ciudad de México, se tenía planteado que se realizara en el Monumento a la Revolución. Sin embargo, pues desde inicios de esta semana, pues informaron los voceros de este movimiento que se llevaría a cabo en la plancha principal del Zócalo. Esto dicen pues para facilitar el arribo de los participantes. Por lo tanto, como le digo, pues hoy amanece ya Palacio Nacional rodeado de estas vallas metálicas. También, pues comentar, en esta movilización han llamado a los asistentes a asistir de color rosa o blanco, esto con respecto a la vestimenta. Para desligarse de las fuerzas políticas se optó por pedir a los participantes vestir estas prendas, ya les decía, blancas o rosas, color característico del Instituto Nacional Electoral, como aquella movilización que se realizara el 13 de noviembre de 2022, cuando pues se hizo el movimiento para rechazar la propuesta de reforma electoral conocida como el Plan B, que buscaba desaparecer al INE. Al movimiento, recordemos, también se le conoció como Marea Rosa. Después, el 26 de febrero de 2023, se realizó otra movilización, también en el contexto de esa reforma electoral. Y bueno, pues habrá otro encuentro convocado por organizaciones ciudadanas de esta forma. Y como les digo, pues se estarán llevando estas movilizaciones de manera simultánea en distintas entidades del país. Pues así las cosas. La marcha por nuestra democracia se realizará el próximo 18 de febrero, tanto en la Ciudad de México como en distintas otras capitales del país. Incluso se prevé también que pueda haber algunas movilizaciones, claro, menores en incluso Estados Unidos. Bueno, vamos a estarlo platicando más adelante. También como parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana, lamentablemente ayer por la tarde-noche se informó de un accidente en las obras del tren interurbano México-Toluca. 2 trabajadores cayeron de una estructura, lamentablemente uno murió. Vamos más adelante con los detalles. Más de los temas que estaremos abordando. Asesinaron a un elemento ministerial en un atentado, ¿en dónde cree? En Ciudad Obregón, Sonora. En más de estos tristes temas, tienen que ver con los abrazos y no balazos que promueve el presidente. Asesinaron al empresario Oscar Vera, esto en un restaurante de Aguascalientes. Y también en Veracruz, en donde la violencia no da tregua, mataron a Manuel Hernández, aspirante a diputado en aquel estado. Bueno, pues muy triste. Por cierto que en las mesas de análisis hoy hablaremos por ahí de las 8:30 con nuestros expertos en política allá en Argentina, Martín Sosa, y esperamos también Lu Rabina, acerca de las polémicas declaraciones recientes de Javier Milei acerca del Papa y su afinidad con asesinos comunistas. Y bueno, después el beso de Judas que le dio tras su visita al Vaticano, ahora que está tan de moda. Por cierto, también pues quienes anduvieron por allá fueron Xóchitl Gálvez primero y luego Claudia Sheinbaum el día de ayer. Bueno, más tarde tendremos nuestra charla con Paco Vergara, director de Politeia Comunicación, y el consultor político Irán Hernández acerca pues también de las campañas en nuestro país, las visitas que ya le decía, ¿no?, de esta semana, los cambios por ahí, en algunos cambios, como se dice, cosméticos en las campañas, cómo es que están avanzando las cosas. Por cierto, también será interesante platicar por qué, si por un lado se insiste tanto en el discurso desde Palacio Nacional y desde los voceros de Morena en que ya ganaron, que van, no sé, cada quien maneja sus datos, pero muchos puntos arriba,
y por otro se ataca permanentemente la candidatura de la oposición. Bueno, eso lo platicaremos al ratito con nuestros consultores políticos. Así es que los invitamos cordialmente para que nos acompañen de aquí y hasta las 10 de la mañana, completamente en vivo, viernes 16 de febrero de 2024. Mario Ramos y Raya Costa. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ayer, en las obras del tren interurbano en la Ciudad de México, 2 trabajadores cayeron de una estructura de entre 10 y 15 metros. Los hechos se registraron a la altura de la conocida como la Casa del Agrónomo en la zona de Santa Fe, ya en la alcaldía Álvaro Obregón. Por este incidente, uno de los trabajadores murió y otro más resultó herido y fue trasladado a un hospital por servicios de emergencia. No se ha esclarecido de parte de las autoridades cuál fue el motivo de este accidente. Al respecto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, envió su pésame a los familiares del trabajador que murió y cuestionó las medidas de seguridad que se toman en las obras. Recordemos, hace unos días también presentamos el colapso de una estructura del tren interurbano en la misma alcaldía Álvaro Obregón, hecho que dejó un vehículo dañado. Afortunadamente solo un vehículo dañado, porque esta estructura, como vimos en imágenes, cayó a unos metros de donde se encontraban personas trabajando. Más de los temas, como ya se lo decía, un atentado que dejó como saldo la muerte de un elemento activo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, esto en Ciudad Obregón, Sonora. Otro elemento más herido, esto lo confirmó la Fiscalía de ese estado. A través de sus redes detallaron que la agresión ocurrió por ahí de las 6 de la tarde con 45 minutos en una plaza comercial en Ciudad Obregón. Y tras la agresión las autoridades realizaron un operativo en el que participaron los 3 niveles de gobierno y participan porque todavía no han logrado dar con los responsables. El Ministerio Público inició las primeras diligencias de investigación a partir de las que proceden en materia de criminalística de campo, así como las subsecuentes que permitan establecer las condiciones de oportunidad, medios y móvil que existieron para privar de la vida a la gente de la autoridad y así proceder con la captura de los asesinos. Ojalá que ocurra. Una cámara de seguridad captó el momento en el que Oscar Vera fue agredido directamente por un sujeto que se encontraba sentado en otra mesa, esto en Aguascalientes. Oscar Vera era un empresario, fue asesinado. Este jueves fue lamentable en todo el país, con muchas muertes, muchos atentados. Uno de ellos, el de Oscar Vera, de 53 años, originario de Fresnillo, Zacatecas. Los hechos se registraron en un establecimiento de comida, un negocio ubicado sobre la avenida Aguascalientes en el fraccionamiento Bosques del Prado. Una cámara de seguridad captó el momento en el que fue agredido directamente por un sujeto que se encontraba sentado en otra mesa. Tras cometer esta agresión, el criminal huyó del sitio con un acompañante. El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, informó que ya se investigan los hechos y que el empresario estaba involucrado en un juicio por la patente de un explosivo usado para la minería. Así las cosas en este día tan lamentable. Mire, ya para cerrar, antes de irnos al corte, mataron a Manuel Hernández. Él era aspirante a diputado en Veracruz. ¿Por qué partido? Por Morena.
Los primeros reportes señalan que el político fue ejecutado mientras viajaba en una camioneta en la carretera que va de Misantla a Jalapa, a la altura de la localidad de Santa Margarita. Los primeros reportes señalan que el político fue ejecutado mientras viajaba en su camioneta en esa zona. Él era candidato a diputado local de Morena y pues los primeros reportes han señalado ya pues varios móviles están pues en la investigación. Él fue emboscado por un grupo de sujetos armados quienes le dispararon en al menos 9 ocasiones, según lo que dieron a conocer medios. Los sujetos pudieron huir del lugar sin mayor contratiempo, no han sido detenidos. Bueno, pues así las cosas. La fiscalía dijo que ya fue abierta una carpeta de investigación por ese asesinato. Añadieron que no habrá impunidad para quien o quienes hayan perpetrado este homicidio. Bueno, pues así las cosas. Así arrancamos en la emisión de este viernes. Vamos a ir al corte informativo que, le adelanto, pues siguen presentándose los microsismos en la Ciudad de México. Cada hora, a la hora, corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con la información. De nueva cuenta se registró un microsismo al suroeste de Naucalpan a las 4:04 de esta madrugada, de una magnitud de 2.3. Así lo dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional. Alcanzó una profundidad de 3 kilómetros y por la magnitud no se registran daños hasta el momento, informaron autoridades. Este es el tercer microsismo que se registra en la entidad en menos de 5 días. Continuamos en Naucalpan. Servicios de emergencia laboran por un fuerte incendio al interior de un domicilio de 2 niveles en la colonia San Miguel, Tecamachalco. Las llamas se apoderaron del recinto quemándose 2 vehículos. Las autoridades informaron que la planta baja es ocupada como taller mecánico y aseguran la causa fue por un cortocircuito. Fue asegurada una toma clandestina de gasolina de Pemex sobre el gran canal de desagüe ubicado en la colonia San Francisco, Jalostoc, en Ecatepec de Morelos. Se trata de una toma que dependía de una fosa de 1,5 metros de diámetro con 2 metros de profundidad, donde se ubicaban cerca de 25 metros de manguera, misma que se presume era utilizada para sustraer el combustible. En el mundo fallece Alexei Navalny, opositor ruso y principal adversario del Kremlin. Murió en la cárcel del Ártico, donde pagaba una pena de 19 años de cárcel, informaron los servicios penitenciarios. Hasta aquí la información. Regresamos con más. En vivo. Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital. Lo que quieres oír. Para un café con aroma necesitas calidad y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y Fresco. Durante 20 años, Uline ha sido el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México. Uline tiene más de 38,000 productos en existencia listos para enviar el mismo día. Cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad y de limpieza. Uline tiene lo que necesitas, con gente lista para atenderte las 24 horas todos los días de la semana. Uline, sirviendo a México desde México. Visita Uline en uline.mx, escríbenos por WhatsApp o llámanos al 800-295-5510. Si hoy no tienes plan, te sugerimos actívate en la casa o en la calle, pero actívate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Cansado del tráfico y la rutina? Imagina despertar en el corazón de la Riviera Maya, rodeado de un místico paisaje con impresionantes vistas al mar que te dejarán sin aliento. Aprovecha nuestras promociones. Los niños se hospedan gratis. Consulta las bases con tu agencia de viajes o reserva ya en Dreams Aventuras Riviera Maya en www.dreamsresorts.com. En las noticias. Lo que quieres oír.
Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana. Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afore y Pensiones. ¿Un cambio de look? DAX. ¿Un spa en casa? DAX. ¿Añitos menos? DAX. Mi rutina de skincare? DAX. Para miles de razones, un solo lugar. DAX. La tienda de belleza que siempre soñaste. Entra a dax.com.mx y vive la experiencia DAX. DAX. Belleza y más. Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes zóster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conoceherpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 2333-00201B0908. GSK México. Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. TenBet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a tenbet.mx y vive una experiencia a otro nivel. Ponte la 10. Permiso DGJS, DGAAD, DCRA, X101, 2017. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juegue de manera responsable como entretenimiento, diversión y esparcimiento. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos en micuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit. Es tu derecho. Aplican términos y condiciones. ¿Ya se te hizo costumbre dormir pero no descansar? ¿O pensar que entre menos horas duermes más rindes? Estos son algunos tips que te pueden ayudar. Acostarte y levantarte a la misma hora para crear una rutina de descanso en tu cerebro. Toma algo caliente como leche tibia o un té de hierbas para relajarte. Evita los dispositivos que emitan luz azul como teléfonos, tablets o computadoras por al menos 2 horas. Y la más importante, consigue un colchón cómodo que se acople a tus patrones y necesidades de descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan, a uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso. Ya regresamos a Oriente Capital. Informativo 55 41 21 59 46. Informativo. Son las 8:22. Buen día, gracias por acompañarse de Oriente Capital. Está usted escuchando el informativo con todo lo que necesita saber antes de salir a la calle, de ir al trabajo, de incluso, pues platicar, ¿no?, de lo que está pasando en México y en el mundo. Muchas gracias por acompañarse. Estamos completamente en vivo a través de iHeartRadio, Radios de México, en diferentes plataformas de streaming para que usted nos escuche al momento y también, por supuesto, en nuestra multiplataforma digital Oriente Capital. Y vamos a continuar. Le contamos que en relación con lo que en un momento, en un inicio, Mario, a través de la red X, antes Twitter, se dio a conocer como un atentado contra el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, pues resulta, lo aclara la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, que no fue un ataque directo. Mire, le contamos, las primeras versiones señalaron que el edil sufrió un atentado. Imagínese usted en Guerrero cómo están las cosas. Pero bueno, la Secretaría de Seguridad Pública aclaró que este ataque contra Mario Figueroa no fue directo, sino circunstancial. Los primeros reportes indican que 2 sujetos se trasladaban en una motocicleta, hirieron al empleado de una pollería presuntamente después de asaltarlos y pues al huir de esta agresión, al huir de este asalto, pues se encuentran con la camioneta donde viajaba el presidente municipal con su personal de seguridad. Al darse cuenta de la situación, intentaron dar alcance a los agresores, es lo que dice la Secretaría, donde hubo intercambio de disparos, provocando que la camioneta chocara con una camioneta. Eso es lo que detalló el comunicado de la dependencia. Añadió que uno de los presuntos asaltantes murió por la caída o derrape de la moto y el otro quedó herido. Debido a ello, el alcalde sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue resguardado mientras uno de sus escoltas resultó herido. Así la información, bastante atropellado este caso, pero bueno, dice la Secretaría de Seguridad de Guerrero que no
no fue un atentado, sino fue un hecho circunstancial. Más de los temas, este jueves un cuentaviente fue víctima de un asalto. Sí, otro más, sabemos que todos los días ocurren muchos, pero fue en una sucursal del Banco Afirme, allá en Monterrey, Nuevo León. Le despojaron de 800,000 pesos en efectivo. Los hechos se registraron en la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Country. De acuerdo con reportes, el cliente fue abordado al salir de la sucursal por sujetos armados, quienes le quitaron el dinero y huyeron sin que nadie pudiera detenerlos a bordo de una motocicleta. Las autoridades auxiliaron a la víctima y pues iniciaron con las investigaciones, con la revisión de las cámaras de vigilancia, entre otras pesquisas. Pues como le digo, por estos hechos ocurridos ayer no hay ningún detenido. En más información, la diputada federal priista Carolina Viguiano acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tratar a Hidalgo como patio trasero ante la crisis hídrica que se vive en la zona centro de México. Se han llevado nuestra agua, como dijo el presidente, desde 1977, y en ese convenio al que hace referencia no todo se ha cumplido, porque establece que se tiene que revisar cada 3 años para ver las suficiencias y que primero se abasteciera Hidalgo. Esto manifestó la legisladora. La funcionaria apuntó que Hidalgo también sufre de una crisis de escasez de agua y finalmente comenta, quieren seguir quitándonos agua limpia para regresar agua sucia, no lo vamos a permitir. El gobernador está sometido, por eso el presidente se metió en las elecciones pasadas, porque lo que él quiere es el agua, pero nosotros nos vamos a defender, es lo que dijo la diputada Carolina Viguiano. Mentiras no dijo, Rey, mentiras no dijo. A Hidalgo lo han inundado, ¿no? El presidente así lo reconoció, lo han inundado con aguas negras. Mientras tanto se plantea extraer las aguas limpias. Y claro, Julio Menchaca, gobernador de Morena, pues lo que diga el presidente, ¿no? Así las cosas en Hidalgo. Qué feo. Recordemos, Carolina Viguiano fue quien compitió en su momento. Ella era del PRI, o es del PRI, pues, y compitió contra Julio Menchaca, pero en las urnas, quien resultó triunfante fue el candidato, ahora gobernador de Morena. Más de los temas, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, solicitó licencia al cargo para contender por un escaño al Senado de la República, representando al estado de Nuevo León, junto con Marta Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión en el gobierno estatal. Y pues bueno, dice que ser presidente de ese municipio, el municipio de Monterrey, ha sido el más alto honor de toda su vida, pero pues ahora en la jornada del 2 de junio va a buscar ser senador. También pues después de esa fecha va a regresar a concluir su mandato. También solicitaron licencia la síndica primera, Carlota Villarreal, y la regidora María Claudia Cantú. En el caso del Cabildo, que era encabezado por Luis Donaldo Colosio Riojas. Al anunciar su candidatura, aseguró que buscará formar parte de un contrapeso razonable que construya y concilie. Así las cosas, y bueno, ya estamos justamente en esa temporada en donde todo mundo que busque la reelección o otro cargo, pues tiene que hacer lo propio, tiene que bien renunciar o, como le hacen la mayoría, pedir licencia por si no la arman, pues por lo menos regresar otros meses a su cargo. Así es. Bueno, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Le vamos a dar continuidad a esta información que le platicábamos el día de ayer. El gobierno de México ofreció mediar en la huelga de Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeño del país, la cual ocurrió por desacuerdo sobre el nuevo contrato colectivo que los directivos defienden con el argumento de que va a evitar la quiebra. En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral manifestaron su voluntad de dar continuidad a los esfuerzos de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y que le dé viabilidad a la institución, que suma más de 246 años de historia. Las dependencias se pronunciaron así ante la huelga del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el cual afecta a cerca de 300 sucursales en México
México y unos 2,300 empleados. Esto después de que los trabajadores acusaran a la empresa de romper el diálogo de forma extraña, tras rechazar la prórroga de un día más de negociación que pidieron al Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el sindicato. Pues así la información, nosotros le daremos continuidad, pues este paro de labores está pues afectando a todos los que empeñaron, no solamente a los trabajadores, sino a los que empeñaron sus cosas y pues a los que desean y van a tener posibilidad de regresarlas. Vamos a una pausa, son las 8:30, regresaremos con mesa de análisis desde Argentina, no se vaya, este es el informativo de Oriente Capital. Síguenos en redes sociales, @Oriente Capital, @Rayacosta y @Mario Ramos MX. En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México. ¿En dónde están poniendo las despensas? Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Citibanamex. Bienvenidos al vuelo de Iberia Ciudad de México o Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8,000 kilómetros que nos separan o que nos unen. Nos une el amor a la comida, la emoción por el arte y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350, con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con la tarjeta de crédito NU disfrutas de opciones flexibles de pago. Así que sal de la prehistoria financiera. Toma el control de tu dinero y paga a tu ritmo con la tarjeta de crédito NU. Bienvenido a la era NU. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital. Ya la atiendo, doña Esperancita, es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿no encuentra la factura? Tranquila, Clarita. Sigo Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásele. Véale, tengo unos chismes. Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com o contacta a tu distribuidor. Sigo Aspel, justo lo que necesitas. Disfruta una nueva experiencia de compra en Mi Palacio App. Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio. Una mentira puede sonar así. Ya, estoy a 5 minutos. O así. Buenas tardes. Le hablamos de su banco por un cargo no reconocido. Hoy es difícil saber que es real, como las llamadas del banco. Pero tranquilo, en BBVA te notificaremos en tu app antes de llamarte. Conoce más en bbva.mx/antifraudes. BBVA, creando oportunidades. Orientecapital.com. La información al alcance de tu mano. Muy buenos días, en este momento son las 8 de la mañana con 34 minutos, 8:34 por allá en Buenos Aires, Argentina, son las 11:34 minutos. Martín, a las 8:34 ¿es hora del mate o es hora de comer algún bocadillo a la hora del lunch?
Sí, las 8:30 es un buen momento para el mate, con algunas medialunas, facturas. Okay. Sí, del desayuno, así que les invitaría un mate a la distancia. Muchas gracias Martín Sosa, periodista desde Buenos Aires, Argentina. Martín, te mando un abrazo con mucho afecto, mucho cariño, de verdad. Y pues bueno, hay mucho que platicar, pasaron varias cosas y bueno, una de ellas es lo que yo vi en la X, que ahora se llama, que antes se llamaba Twitter, el tema del beso de Judas. Así vi que algunas personas se referían y por eso queríamos consultarlos. A ver, Javier Milei visitó al Papa y eso no sería más que una nota, digamos, no habría noticia en ella. Pero hubo una entrevista en la que Javier Milei, el ahora presidente de Argentina, habló con el periodista Tucker, y en él, pues hay declaraciones muy fuertes en las cuales acusa al Papa, las palabras del mismo Javier Milei, acusa al Papa de estar muy cerca de asesinos comunistas y habló de Fidel Castro y Raúl Castro. Incluso el New York Times en una nota dijo que podría estar en riesgo la candidatura y que ganara Milei elecciones. Eso ya es historia, las ganó. Y por eso la pregunta, porque en el video se ve claramente y se escucha cuando Javier Milei le pregunta al Papa si le puede dar un beso, accede a dar el beso, tuvieron su reunión. Martín, preguntarte, esto es parte de como a los que nos gusta el fútbol y lo hemos jugado, es como cuando le das el pisotón al contrario, le das el codacito, le das, como decimos en México, un yecito, pero todo queda en la cancha. ¿Eso quedó en la cancha política, o sea, para las elecciones? ¿Y cómo está el pulso con este beso de Judas que decían en X, antes Twitter? Sí, a lo que vos muy bien marcabas, hay que agregar que Milei le había dicho al Papa que era el representante del maligno en la tierra. Así que lo personalizó muy específicamente de esa forma. Sin embargo, bueno, pese a todos esos dichos, yo creo que ha sido una estrategia de campaña con todo esto que tienen este tipo de candidatos de hablar en contra de las instituciones y de lo que es la tradición y la política clásica. Y bueno, qué institución también que juega un rol político más antigua que la Iglesia, ¿no? Sin embargo, creo que tuvo que recalcular, como vos bien marcás, y dar algunos pasos hacia atrás para volver a encauzar esa relación, porque se ve que eso no tuvo el impacto que ellos deseaban, ¿sí? Se lo ha visto a Milei, como vos decías, muy beligerante en su momento de campaña, pero incluso en la campaña tuvo que tener dichos desdiciéndose de estas agresiones que había tenido, sobre todo porque el Papa no se había manifestado explícitamente de ninguna forma. Sí se lo veía con cierta distancia respecto de Javier Milei y de algunas de sus ideas, pero de ninguna manera había personalizado o había hecho alguna mención justamente específica de a quién había que votar, ni nada por el estilo. Entonces llamó la atención cuando Milei en campaña se manifestó de forma tan beligerante respecto del Papa, y también llamó la atención cuando luego empezó a retroceder, y esto no es más que la continuidad de esa estrategia de retroceder y volver a encauzar la relación ya en este momento, obviamente como jefe de Estado, ¿no? Antes lo hacía como candidato, ahora ya es el jefe de Estado y bueno, como vos bien marcás también, tuvo un acercamiento, se lo vio muy cálido, el Papa también fue muy receptivo. Además de la reunión, justo ese día se beatificaba una santa argentina, entonces el Papa aprovechó ahí quizás para... El Papa es un político muy, muy de los gestos. Quizás no hay que darle tanta importancia a las palabras, ¿sí? O quizás su comunicación es muy sutil, ¿sí? Entonces hay que seguirle los gestos y quizás algunas palabras así sueltas, pero nunca hace una comunicación así
bien directa como quizás la que se hizo Milei respecto de él. Durante la santificación esta que te mencionaba, él habló de la lepra del alma, que es la intolerancia, el egoísmo, la indiferencia, y esas son cosas que a veces se le achacan a Milei. Justamente ser intolerante, ser agresivo, ser egoísta. El Papa habló de eso y dijo, esa es la lepra del alma, como que hay que correrse de esos lugares y tener una actitud más aperturista, más receptiva, más condescendiente con el otro. Entonces, bueno, de alguna manera, con Milei presente, aprovechó para hacerle llegar su mensaje, ¿no? De forma indirecta. No, y como decimos acá en México, el Papa tejió fino. O sea, no lo dijo directamente, pero qué hermosa figura. No, pues por algo es el Papa, ¿no? No cualquier persona puede ser el Papa. Y además, Martín, un Papa argentino. O sea, doblemente, yo los admiro mucho y lo digo sin ningún apujo. Los argentinos tienen ese toquecito de lucha, de inteligencia, de fuerza. Y bueno, qué interesante. Entonces, el pueblo argentino no se volcó contra Milei ni a favor de Milei en relación con esta disputa con el Papa. ¿El qué, perdón? El pueblo argentino. No, yo creo que el pueblo argentino no vio con buenos ojos el grado de agresión frente a una figura que había estado, digamos, como espectador de la elección y calificó como injusta esa vehemencia de Milei, y Milei luego vio esa recepción social de sus ataques al Papa y debió, como decimos en Argentina, recular en chancletas. Y bueno, y ahora está en esta nueva estrategia justamente que es teniendo una actitud más receptiva, más abierta, más dialoguista. En esa misma gira, Milei también estuvo en Israel, él profesa la religión judía, estuvo en el Muro de los Lamentos, se reunió también con el primer ministro Netanyahu, se reunió también con la ministra Meloni en Italia. Entonces, bueno, tuvo así una gira de apertura y de que lo conozcan en primera persona, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, y tejiendo, ya que estamos tejiendo, no sino Papa, pero ya que estamos tejiendo en los temas, ¿cómo vieron, cómo está el pulso en Argentina? O sea, se va de gira, todos los presidentes se van de gira, pero se va cuando dejan las reformas, que ese es nuestro segundo tema de la mesa de hoy. Se aprobaron, recuerdo el corte de cajas, se aprobaron en general, pero se iban a discutir los detalles. ¿Cómo va? ¿Cómo el tema de las reformas? Mirá, es un país que no es apto para cardíacos, Argentina, porque la verdad tuvimos, como hablamos, bueno, en otras oportunidades, Milei había hecho un decreto de más de 300 artículos, un decreto de necesidad y urgencia, que algunos artículos fueron cuestionados por su constitucionalidad, y luego había enviado un paquete de leyes de más de 660 artículos al Congreso, que lo denominaron ley ómnibus, el oficialismo lo denominó ley de bases para la libertad de la Argentina, o sea, una ley fundamental para el proyecto del gobierno. Como decía, ese proyecto tenía más de 660 artículos. El gobierno tiene minoría parlamentaria, no solo tiene minoría parlamentaria, sino que es un bloque muy reducido, muy acotado, no llega al 15% de los legisladores, ¿sí? Tanto en diputados como en senadores. Entonces está obligado a negociar. Obligado, obviamente, si se quiere mantener en los límites de la democracia. Claro. Y en esas negociaciones, con representantes de las provincias y algunos que responden a algunos gobernadores, otros a intendentes, otros que tienen pasado de gobernadores, bueno, en fin, en esas negociaciones
la ley fue reformada bastante, este proyecto de más de 600 artículos, y se habían acordado más de 380. En 380 había acuerdo. Ahora, recordarás que habíamos hablado también del tema de las facultades delegadas, que era un tema central, porque si el legislativo no le aprobaba un montón de cosas, pero después le daba las facultades delegadas para que lo haga, bueno, era medio como un sinsentido o como una forma de hacer que él pagara el costo político. Lo que pasó es que Milei, en determinado momento de la situación, de la negociación, se bajó del barco de la negociación y dijo, esto se termina acá, no lo voy a aceptar. Que se caiga la ley. Okay. Y echó a tiro la ley, que naufragó la ley. Entonces el gobierno hoy se quedó sin ley, ¿sí? Sin esa ley de bases para la libertad del pueblo argentino, se quedó sin esa ley por no querer negociar, no aceptar algunos condicionamientos que le pedía la oposición. Entonces, de esta forma, el gobierno una vez más se muestra inflexible, se muestra con una vocación de poder que no se condice con su poder real en las bancas, ¿sí? Del poder legislativo, y bueno, con una voluntad enorme, pero eso que no logra traducirse en acciones políticas concretas para que se puedan llevar adelante. Entonces termina siendo en algún punto impotente en materia, como digo, de los márgenes de la democracia, dentro de los márgenes de la democracia. Pese a este fracaso del gobierno con esta ley ómnibus, el ministro de Economía y el propio presidente dijeron que esto no era ningún problema, minimizaron el asunto, la derrota legislativa, y dijeron que el paquete, que el déficit cero, ¿sí?, al cual se apuntaba con esta ley, no se negocia, y que si la oposición no le aprobó ese paquete en el Congreso, él iba a hacer el ajuste de otra forma, pero que lo iba a llevar adelante. Y a los pocos días dio a conocer una medida que es la quita de subsidios al transporte para las provincias del interior del país, sobre todo, que casualmente o no, son de los diputados y senadores, pero sobre todo de los diputados, porque el Senado no había llegado, pero se habían manifestado en contra de la ley ómnibus, que no le permitieron llevar adelante satisfactoriamente la sanción de la ley ómnibus. Entonces, de alguna manera, Milei está tomando represalias con las jurisdicciones que no le hicieron el favor, por decirlo de alguna manera, de acompañarlo en la ley ómnibus. De votar. Entonces, se está generando un escenario donde el transporte está aumentando muchísimo, el combustible ya ha aumentado muchísimo, ya hemos dicho que ha tenido aumentos cada 2 o 3 semanas muy significativos, y hoy está casi a $1 el precio de nafta en nuestro país. Y esto, bueno, hace subir el costo del traslado, en un momento en el que los salarios están congelados. No hay aumentos de salarios, no hay... ayer había una reunión de la comisión de lo que se llama el salario mínimo vital y móvil, que es lo que fija, la instancia que fija el mínimo que debe ganar un trabajador o una trabajadora por 8 horas de trabajo, que está congelado hace varios meses ya, y con la suba inflacionaria de los últimos meses necesita actualizarse sí o sí. Hoy en día ese salario está en 156.000 pesos, lo que en dólares sería unos $150 aproximadamente, ¿sí? ¿Eso es mensual? Mensual. Y el litro de combustible está $1. Y el salario es $150. Entonces, imagínate
no todos ganan el salario mínimo, hay gente que gana más, pero también hay gente que gana el mínimo y hay gente que está en la economía informal y quizás gana menos que el mínimo. Claro. Entonces, es una situación muy, muy dura, muy compleja y que yo creo que va a traer también consecuencias. Está la cuestión del aumento de los precios de transporte, porque la economía está muy golpeada y porque es algo esencial para que la gente pueda ir a trabajar y se le está dificultando a la gente ir a trabajar. Estas son medidas recientes, claro. Pero también el transporte en la zona metropolitana aumentó. Ahora el colectivo, por ejemplo, está a 300 pesos, lo que son justamente serían $3. Okay. Y después tenemos también las subas en los servicios de luz, de gas, o sea, haciendo un repaso rápido, está aumentando todo, los costos de todo, y lo único que no aumenta es el salario. Entonces, digo, es riesgoso, sobre todo en este contexto también de ciertos límites políticos que tiene el gobierno. El gobierno no tiene mayoría parlamentaria para hacer un montón de cosas. En un montón de materias tiene que acordar, tiene que establecer acuerdos y tiene que justamente poder lograr contener la paz social, garantizar la paz social. Y eso yo creo que hoy está en veremos porque bueno, estamos en una situación económica muy difícil y el gobierno se muestra intransigente con sus medidas, inflexible, no dispuesto a escuchar y está reemplazando el déficit fiscal transformándolo en déficit social. Qué fuerte. Bueno, entonces, recapitulando, el gobierno argentino ahorita se está mostrando inflexible. Te preguntaría, Martín, para cerrar, por un lado, ¿fue oportuno que se saliera Milei o fue calculado que se saliera Milei en esta crisis, que se vaya a una gira al extranjero como para no recibir el golpeteo político? Y otra es, ¿quién crees que va a pagar el precio político de estas medidas, Milei o el Congreso, por no apoyarlo? Porque ya quien está pagando como siempre, parece que nuestra maldita democracia latinoamericana, quien siempre paga el plato roto es el pueblo, es la sociedad. Te haría esas dos preguntas para cerrar. Sí, eso lo primero que marcaste es llamativo, que siendo esta una ley, la ley ómnibus, la ley de base, según el propio gobierno, tan trascendental para la gestión, el primer mandatario no esté en el país. Eso fue algo llamativo, llamó la atención de varios analistas, porque justamente siendo una instancia importantísima y fundamental, que el jefe máximo del gobierno no esté presente justamente para estar al tanto de las negociaciones, de que sí, que no, que hasta dónde. La verdad fue llamativo y de hecho él se enteró que la ley naufragaba y no tenía los apoyos que ellos necesitaban o que ellos deseaban a las 3 de la mañana en Israel. Esto, la verdad, es visto por políticos profesionales. Hay un diputado que se llama Miguel Ángel Pichetto, que es de un bloque dialoguista y que es, un político profesional porque es un político que está hace 30 años en el Congreso, ha estado con distintos partidos, siempre tiene un rol protagónico, conoce cómo se maneja la política, cómo hay que acordar, cuándo hay que ceder, cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar. Y él manifestó, él fue el jefe de la bancada en el Senado durante la presidencia de Cristina Kirchner y luego fue candidato a vicepresidente de Macri. Para que vean, por ejemplo, como los vaivenes que tuvo, pero siempre queda, porque es un tipo que sabe y que conoce el paño de la política, y él dijo, el gobierno se demuestra muy inflexible, si no vamos a un gobierno de coalición,
el gobierno va a tener muchas dificultades. No se puede gobernar así 4 años, dijo. Y me parece que es acertada esa visión, porque el gobierno recién empieza y porque le queda mucho todavía y el escenario es bastante frágil. Entonces, si no se da cuenta de sus propias limitaciones, vamos hacia un destino incierto, la verdad. Y la segunda pregunta me habías dicho, perdóname. Sí, no te preocupes. En ese sentido, ¿quién crees que paga el plato roto o el precio político, si Milei o el Congreso? Sí, en yo relación creo con estas medidas. Lamentablemente, como decís vos, hoy en día lo está pagando el pueblo. Y lo otro está todavía en disputa. Milei, desde que naufragó su ley, él salió justamente en una versión muy confrontativa nuevamente, salió a hablar de la casta, de los chorros, de los corruptos de siempre, de todos esos improperios hacia los legisladores que no acompañaron, e incluso publicó en su cuenta oficial y en las cuentas oficiales del gobierno un listado de los que votaron a favor y los que votaron en contra, y a los que votaron en contra de la ley los acusó de traidores. Ah, caray, uy. Entonces digo, él claramente está planteando un escenario de confrontación donde él se presenta como lo nuevo, como lo puro, como lo limpio, y el resto del Congreso, o mejor dicho, los que no lo apoyan, son lo viejo, lo podrido, lo corrupto, la casta. Entonces, eso está todavía en veremos. Nuestro país es tiene un sesgo presidencialista muy fuerte, y eso creo que corre para lo bueno y para lo malo. Cuando al gobierno le va bien, todos miramos bien al presidente. Cuando al gobierno le va bien, es difícil que correr al presidente de eso. El presidente está intentando justamente desviarse de esas acusaciones e incluso correr de las discusiones. Ayer, esta semana, mejor dicho, el miércoles, cuando salió la cifra de inflación del mes de enero, que fue del 20% mensual, en enero solamente tuvimos 20% de inflación, fue la más alta del mundo. Sí. El presidente, para desviar el eje de la agenda, digamos, la centralidad de la agenda de ese tema, lo que hizo fue disputar, subir al ring a un artista, a una cantante argentina que se llama Lali Espósito, ¿sí?, que rememoró algunos enfrentamientos discursivos que tuvo en su momento Trump con Taylor Swift. Es decir, Lali Espósito es una cantante que tiene 12 millones de seguidores en Twitter, en Instagram, por ejemplo. Digo, es una persona muy popular en Argentina, y él la acusó de que el hambre en el Chaco, en una provincia de Argentina, por ejemplo, se debe a que los gobiernos provinciales contratan shows para festivales y vacaciones y festivales públicos de, por ejemplo, Lali Espósito. Y dijo, pregunta por qué no tienen plata para pagarle a los docentes a Lali Espósito. Y a quien, a su vez, satirizó y le dijo Lali Depósito. Porque por el dinero, de depósitos de dinero público. Entonces, si uno se fija las analíticas, las métricas de Google o de Twitter, ve que desde que él hizo esas afirmaciones, bajaron las búsquedas por la inflación y creció las búsquedas Milei Lali Espósito. Entonces, movió la agenda. Obviamente la gente igual sentimos la inflación a diario cuando vamos al supermercado. Eso claro. En realidad no la está cambiando. Pero sí me parece que está interesado en mover la discusión y mover el foco de las noticias y de la agenda social y noticiosa hacia temas quizás más del espectáculo o de eso, de rivalidades o discusiones que él pueda tener a nivel individual. Claro. Martín, muchísimas gracias, de verdad te mando un abrazo. Yo me quedo con esta contradicción para cerrar en la mesa, la contradicción de Javier Milei, que por un lado, desde el punto de vista publicitario,
dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra y además aliado de asesinos comunistas, así lo dijo en una entrevista, y después va y le da un beso al Papa mientras está desbaratando pues su plan político y el gobierno contra el Congreso. Que ese día, como bien decías, se junta con Netanyahu, el asesino genocida de hoy, de niños y mujeres palestinos. Qué contradicción tan grande. Y pues bueno, con eso nos quedamos. Un excelente fin de semana, Martín. Ojalá que las cosas mejoren para nuestros hermanos del pueblo.